Vamos a tratar de contar un poco y explicar lo que pasa, como decía Eve, en aquella ocasión en la que nos pedía organizar una pueblada, que nos decía que teníamos eh, que hablar con todo el mundo, hablar con nuestro pueblo y explicar lo que pasa. Y, y bueno, y pasó de todo esta semana, pasó de todo en el gobierno nacional, pasó de todo en la provincia de Buenos Aires, pasó de todo en los Estados Unidos, donde en definitiva están las oficinas de quienes llevan las riendas de lo que ocurre en nuestro país, del verdadero ministro de Economía Scott Bessent, y bueno, de todos aquellos a los que después nuestro gobierno nacional va a rendirles cuentas. Y bueno, arrancamos con las noticias de esta semana, contando porque hubo cambios también en el gabinete nacional y Milei designó a Diego Santilli como ministro del Interior. Al final, las candidaturas testimoniales que tanto habían mencionado previo a las elecciones, ¿qué pasó? Parece que tanto para Adorni como para Santilli, bueno, las candidaturas han sido testimoniales y por más de haber sido electos como legislador y diputado, ambos han decidido renunciar. Diego Santilli lo anunció hace muy poquito, y asumir, bueno, en este rol nuevo de ministro, ¿no? El ministro del Interior, jefe de gabinete para Adorni, lo cual no deja de llamar la atención. Pero bueno, da para hablar porque ambos, bueno, ya habíamos escuchado, ¿no?, a Santilli diciendo mi candidatura no fue testimonial. Un Santilli que pasó de ir tercero en una lista a ser ministro, todo en los últimos 20 días. Ni hablar de esta cuestión de la gran predisposición que había del gobierno nacional a reimprimir boletas para que esté su diputado. Bueno, ¿para qué? ¿Con sentido de qué? Y ni hablar del caso de Adorni, que ha generado molestias públicas a Mauricio Macri, que lo ha manifestado a través de su red social en X, hablando de la falta de experiencia de Diego Santilli para poder ocupar el rol de jefe de gabinete, ¿no? Y cuando hacía mención a Guillermo Franco como un hombre con experiencia, una persona de la política. Y por el contrario, bueno, un Adorni que le falta quizás para llegar a ocupar ese rol, y que sobre esto podríamos hablar, pero un montón. Estábamos hablando fuera del aire podríamos hacer una columna sobre lo que significa y la importancia del rol del jefe de gabinete en nuestro país. Lo vamos a dejar para la semana que viene, si la audiencia nos dice, sí, yo quiero que hablemos de esto, con muchas ganas. Incluso el ministro del Interior, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo se da, porque ya todos sabíamos que el lunes post elecciones, incluso lo esperábamos algunos días antes, Franco deje su lugar. Se hablaba de Santi Caputo, se hablaba de muchos candidatos, era como... Bueno, como los fichajes del fútbol, ¿no? Los candidatos de Carina, los candidatos de Milei, los candidatos de Macri, terminó siendo Adorni. Después de la famosa reunión con los gobernadores que organizó Franco y que Milei pidió tan efusivamente que suceda. Así que bueno, un escenario político para, bueno, como decimos, con mucha tela para cortar y para hablar de este tema, porque ha dejado a varias partes inconformes del lado del PRO. ¿Tiene que ver con, por ejemplo, plata esto? Sí, tiene que ver con plata. Por ejemplo, por poner una mención de uno de los temas que genera molestias a Mauricio Macri, de que hayan sacado a una persona tan allegada a él de un rol tan importante, por el simple hecho de que la gestión presupuestaria no depende de Milei, sino que depende de la firma del jefe de gabinete, a partir de ahora el señor Manuel Adorni. Entonces, ¿cómo va a ser la planificación administrativa? ¿Cómo va a ser la gestión propia presupuestaria de la nación a partir de ahora? Bueno, veremos cómo es con estos personajes que ya no son outsiders de la política, pero que venían desde un lugar más lejano, quizás no entendido. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con la posible reforma laboral que se va a dar en la Cámara de Diputados, que se va a charlar ahí, que eso lo vamos a profundizar en un ratito, pero con todos estos cambios y en definitiva con legisladores y legisladoras que
poca intención tienen, además de serlo, pareciera, luego de una reunión en Casa Rosada que nos agarró ahí como una... encima una que tiene un poco de déficit de atención a veces se le va. Pero después de una reunión con legisladores electos que... Una de ellas comentó que era un poco engorroso leer el reglamento de la Cámara de Diputados, así que después veía qué onda. Por Dios. Una que, si alguien no lo vio, es la señora Karen Reijard, que tomó la decisión de sentarse en una banca para discutir sobre políticas públicas, por ejemplo, y le parece un poco engorroso. Alguien que ha elegido el trabajo de leer, porque ese trabajo tiene que ver con leer y con escribir, se supone. Y que debe ser de la primera después, cuando hay una manifestación, a gente luchando por sus derechos, contra la flexibilización laboral, o incluso a jubilados, porque se lo pueden decir a alguien de 13 años también, o alguien que ya trabajó toda su vida pidiendo por condiciones más dignas, debe ser de las primeras en decirles anda a laburar. Y debe ser de las primeras que no lea ni siquiera los carteles, porque si hay una cuestión de no leer un proyecto de 25 páginas o un reglamento que quizás es un poquito engorroso, pero si tomaste una decisión hay que hacerse cargo, ¿no? Así que con ese panorama para arrancar... Qué bajo está el nivel de la Cámara de Diputados. Sí, hay una vara que se ha perdido. Hay que decirlo porque uno ve a veces las sesiones... las peleas, estas de tipo de declaraciones, y nada, me parece que hay que tener como sociedad a la lista de cosas que debemos recuperar, bueno, también un cierto grado de conciencia a la hora de elegir representantes en las cámaras también, porque, bueno, sucede esto. Sí, quien elija sabe por qué elige, qué decisiones toma y demás. Pero bueno, hay algo ahí de el acceso a lo propio mediático como el ejemplo también de... No quiero centrarme como en hablar de Karen Reijard, no es contra ella, pero, pero justo se prestó. Hay mucho famoso, mucha persona por fuera de la política que en estas últimas elecciones se ha colado en las listas y ha mostrado una nueva faceta. Y quizás cuando es para otro sector se juzga mucho si se está preparado, si se pensó, si se estudió, si lo que sea, ¿no? Pero básicamente el estar preparado. Y bueno, no sé, a mí como argentino, obviamente, como una persona política, militante, escuchar este tipo de declaraciones me da un cierto escalofrío, por decirlo de alguna forma. Ella al menos aprendió a vivir con la contradicción, porque salió en la tele esta semana diciendo que los fanatismos eran malos, porque ser fanático de River es malo, y coincido. Al mismo tiempo dijo que era fanática de Milei. Okay. Ella por lo menos convive con la contradicción. Así que quizás, qué sé yo, hay cosas que se pueden pensar. Si convive con esa contradicción, convive con la contradicción de no querer leer y de ser legisladora de este país. Bueno, hablando de candidatos y demás, quien dijo que hay candidato para el 2027 es Mauricio Macri, que ahora dijo el PRO tendrá candidato en 2027. No sé si se lo va a pedir a Milei o cómo lo va a hacer, pero ya lo declaró. Lo bueno es que entre ellos, viste que está todo bien. Milei dijo, bueno, que se presente, que hay como medio como que hagan lo que quieran, ¿no? Como hay una cosa ahí de aceptar esta cosa de la competencia libre, así como lo plantea el mercado. Ahora vamos a ver si para el 2027 ese candidato, más allá de estar preparado o no, como venimos hablando de estas últimas elecciones, vamos a ver si ese candidato se ajusta a las necesidades que vaya a tener el PRO o si puede terminar siendo una Patricia Bullrich que puede ser candidata y después puede ser lo que sea para quien sea. Sí, en el marco de unas negociaciones también, unas tensiones entre el PRO y la Libertad Avanza que también se cristalizan en la migración de legisladores nacionales del bloque PRO hacia el bloque más explícitamente oficialista, digamos, y también en el marco de discusiones que se vienen por delante, porque bueno, lo veníamos
lo veníamos diciendo, ¿no? Un gobierno nacional que ha gobernado estos últimos 2 años sin presupuesto, que ha gobernado estos últimos 2 años por decreto, que cuando el Poder Legislativo dictaminaba algo que no era de su agrado, simplemente lo vetaba y hacía fuerza de gobierno, de decreto y veto, y después de lograr juntar mínimamente 1/3 de los legisladores de una de las 2 cámaras, ya le alcanzaba para evitar que los decretos que iba sacando se los reviertan en las cámaras. Y bueno, que después de estos 2 años de gobernar así, también, bueno, ahora presenta un presupuesto 2026 que no se estima, se trataría, entiendo, en la instancia de sesiones extraordinarias luego del 10 de diciembre, que estima, por ejemplo, $1 a 1.229 pesos para finales del año que viene y una inflación del 22,7 para el 2026. Así que bueno, son la discusión que se vendrán también en cuanto al presupuesto 2026, que ya tiene dictamen en la Cámara de Diputados para ser tratado. La verdad que es preocupante lo ajenos al país que gobierna que son. No sé si lo dije bien, es muy temprano, Sí, pero me preocupa demasiado lo ajeno que se siente este gobierno al país que gobiernan, propiamente dicho. Plantear $1 casi 300, 200 y pico pesos por debajo del que está hoy, para fines del año que viene, habiéndole vendido la Argentina, o por lo menos habiéndole dado a concesión la Argentina a los Estados Unidos. Es preocupante, es alarmante, porque en el medio no es solamente este presupuesto. El presupuesto viene a camuflar la flexibilización laboral, que vamos a charlar más adelante, como decía Pri, toda esta idea de reforma laboral y tributaria que quieren meter, y que obviamente cuentan con el respaldo de Estados Unidos para hacerlo, porque es la gran negociación, ¿no?, por detrás. Así que nada, en principio como eso, digo, me resuena alarmante y ajeno la forma que tienen de gobernar el país donde viven. Ni hablar de que este presupuesto a costa de qué, ¿no? Como, bueno, este dólar a costa de qué. Si ya hemos tenido tanta intervención de Estados Unidos y sabemos que nos deja un rezago a lo largo de la historia de nuestro país de acá a 100 años, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que también van a buscar? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas nacionales? ¿Qué va a pasar con nuestros recursos naturales que Estados Unidos lo tiene tan presente, que lo tiene presente cada uno de ellos, que lo tiene presente Scott Bessent cuando menciona las posibilidades que hay de extraer cosas de este país y poder llevárselas, como si fuera que vivimos en este modelo primario que a ellos les interesa, les encanta, pero que en definitiva vemos que a nosotros no nos sirve, no nos tiene sentido para poder vincularnos social y económicamente dentro de nuestro propio país. También es algo re interesante para que puedan profundizar en algún momento y desglosar un poco más punto por punto, porque es interesante que durante estos años hayamos estado con presupuesto prorrogado y que justo ahora diga, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a tratar en extraordinaria después de diciembre, cuando tengamos nuevos legisladores y la cosa de verse un poco más sencilla para ellos, al menos. Y las incógnitas de siempre, ¿no?, sobre este tema. ¿Qué va a pasar con las universidades? ¿Qué va a pasar con los médicos, los hospitales, los docentes, los policías? Bueno, las incógnitas de siempre con este tipo de gobiernos, y sobre todo con el gobierno de Javier Milei. Ya que lo mencionamos tanto a Estados Unidos, al menos vamos trayendo algunas noticias buenas de a poquito, ¿no? Como para también no bajarla tanto un sábado a las 7:30 de la mañana. Porque Estados Unidos también está viviendo una contradicción interesante ahora. Y es que Soham Mamdani es
que era candidato demócrata, ganó las elecciones en Nueva York y es el nuevo alcalde de la ciudad. Una persona que es la antítesis a Donald Trump, una persona muy joven, una persona que es militante de los derechos humanos en Estados Unidos, que tuvo propuestas de campaña recontra zurdas para lo que es la gestión Donald Trump, y que si bien venía de un partido más chiquitito, logró posicionarse dentro del Partido Demócrata para poder jugar en estas elecciones y en definitiva ganar con propuestas concretas, claras, que eran parte de las necesidades del pueblo neoyorquino. Y un personaje, la verdad, interesante para poder seguirle el rastro las próximas fechas, los próximos meses, y ver también cómo se va desarrollando esta gestión en un contexto donde bueno, nada, vemos que en Estados Unidos está tan pendiente de Argentina y donde también hay una cuestión del liberalismo tan duro y tan extremo, y todavía con el gobierno cerrado porque sigue habiendo el shutdown en Estados Unidos, cosa que venimos mencionando bastante. En ese contexto gana este candidato que es clave también para entender, bueno, qué es lo que se viene pensando de a poquito socialmente, en este caso, por ejemplo, en una ciudad tan clave en Estados Unidos. Así es, en la ciudad más grande de los Estados Unidos, donde Donald Trump había aplicado la misma estrategia que aplicó para la República Argentina, que fue básicamente en vísperas de la elección amenazar con que en caso de no darse el resultado que a él le gustaría, iba a desfinanciar iba a desfinanciar básicamente al estado de Nueva York. Y que, bueno, evidentemente la amenaza no surtió efecto, y eso también abre eso como un ejemplo de que las cosas pueden ocurrir de otra manera, y que se puede combatir esta metodología que también vemos, y ahora lo vamos a hablar en el próximo bloque, que ocurre en la Argentina, porque se presentó en la provincia de Buenos Aires también el presupuesto, la ley de financiamiento y endeudamiento para el 2026 de la provincia de Buenos Aires, una provincia que sigue afectada por este robo sistemático de recursos por parte del Estado Nacional, pero frente al cual se le hace frente, se le planta cara, y de hecho en las elecciones provinciales el 7 de septiembre, en esta provincia a la que el Estado Nacional le ha robado de forma directa, además, porque son recursos que el Estado Nacional no le transfiere al Estado provincial, más de 12 millones de millones de dólares, amén de todas las inversiones directas que el Estado Nacional no hace en territorio bonaerense. Y un Estados Unidos también que interviene directamente sobre la economía argentina a partir de todo lo que hemos hablado, ¿no? de la compra de pesos por parte del Estado norteamericano en víspera de la elección para evitar el alza de la cotización del dólar en la Argentina antes de las elecciones, del préstamo directo que dio el Tesoro de los Estados Unidos al Estado argentino, y bueno, una injerencia directa que hemos visto en cada una de las reuniones de los jefes del Comando Sur del ejército estadounidense cada vez que han venido a la Argentina, de la sumisión y el patetismo del espectáculo que da Javier Milei cada vez que viaja a los Estados Unidos, y con un nuevo embajador, Peter Lamelas, que ya está en funciones en la Argentina y que fue recibido por el canciller Pablo Kirchner y por el ministro de Defensa Petri esta semana, en esta cruzada que tienen, y lo han dicho explícitamente, no es paranoia, no es conspiración, lo han expresado públicamente, en esta cruzada de los Estados Unidos que tiene que ver con su interés por nuestros recursos naturales, nuestras tierras raras, por la posibilidad de construir una base militar en Tierra del Fuego,
todo esto en un intento, y bueno, y Peter Lamela lo había expresado así muy explícitamente poco antes de asumir frente al Senado norteamericano, que tiene que ver con la intención de Estados Unidos de frenar el avance de China, dicen, sobre este territorio, y que sobre Latinoamérica, y que lo lleva a tomar estas decisiones. Y bueno, y un avance de las empresas chinas, sobre el cual también se expresó esta semana el CEO de Mercado Libre en Argentina, pidiendo más regulaciones y más intervención del Estado para frenar el avance de estas empresas, y dice proteger la industria nacional. Bueno, una empresa que se llama, reiteramos, Mercado Libre, y que cuando no tiene que competir con uno más grande que él, se hacen los gallitos, aún desde Uruguay, porque lo cierto es que se enriquecen acá, pero declaran su domicilio en Uruguay para tributar ahí menos impuestos que los que se pagan acá. Pero bueno, a la hora de competir con alguien más grande, no piden que haya menos impuestos, sino más. Así que nada, hasta ahí un breve repaso de las noticias nacionales y de lo ocurrido en Estados Unidos. Nos quedó pendiente la presentación del presupuesto, que lo abordamos en el próximo bloque. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.